Bueno, chavales, pues vamos a continuar con el barquito. Vamos a hacer ahora los enjaretados, ¿vale? Vamos a unir las piezas tal y como se ven aquí para luego poder ponerles ya los marquitos con otra serie de listones de madera para dejarlos a su medida correspondiente y luego posteriormente pegarlos sobre la cubierta, sobre las aberturas de las cubiertas del barco. Bien, pues vamos a ello. Bueno, y si los enjaretados se forman con estas piezas que vienen ya precortadas. Simplemente vamos a ir uniéndolas. Y vemos al principio, para que no se nos muevan en exceso, vamos a echar un poquito de pegamento rápido. Luego, a partir de esta estructura que vamos a formar, iremos cortando a la medida que sea necesaria. Vamos a pegar, vamos a empezar así por 4 hacia un lado y luego pegaremos 4 hacia otro y terminaremos la estructura. Vale. Vamos a darle la vuelta para pegar aquí otras 4. A veces cuesta un poquito, pero vamos, no tiene ninguna dificultad. Simplemente encajar adecuadamente las maderitas. Bien, vamos a pegar, apretamos para que encajen bien y vamos a echar un poquito de pegamento a las nuevas que hemos puesto. Como veis, es nada, es simplemente rozarlo un poquito. Y esto lo que nos da pues es un poquito más de consistencia. Y a partir de aquí pues vamos a ir poniendo ya todas las maderas hasta cerrar lo que sería el cuadrado.
Bueno, y aquí lo tendríamos. Apretamos un poquito, ¿vale? Es una superficie plana, para que si queda alguna pieza mal encajada, se encaje ya perfectamente. Bueno, y aquí tengo una, y aquí tenía otra preparada, y todavía me queda preparar otra más. Así que voy a prepararla con estas tablitas que me han sobrado, y cuando las tenga listas procederemos a coger la medida y terminar de rematarlas. Bueno, pues aquí tengo ya completadas las piezas, así que ahora lo que hay que hacer, vamos a apretarlas, es coger el plano. Espera un segundito como hago esto para que se vea mejor. Es coger el plano y en este caso voy a preparar estas dos. Y aquí ya tengo contadas el número de tablitas que hace falta, tanto vertical como horizontal. Vertical serían 10 y horizontal serían 7. De todas maneras, para asegurarnos, podríamos ponerlo encima. Y hay que contar, esta contaría como una y esta otra como otra. Así que contaríamos 10. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tendríamos que cortar aquí y aquí, todas estas. Y ahora verticalmente contaríamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que tendríamos que cortar por aquí, por donde estoy marcando. Y aquí tendríamos un cuadradito ya. Bien, pues ahora simplemente con un cúter nos debería de valer, porque estas tablitas son muy finas. Así que vamos a ir cortando. Si con el cúter no nos vale, pues habría que echar mano de otra herramienta. Bueno, y aquí tendríamos lo que es la piececita ya cortada. Vamos a lijarlo aquí, en los bordes, para que se quede perfecta. Bien, vamos a lijarlo.
Y aquí tendríamos la piececita ya perfecta. Vamos a comprobar si es más o menos igual que la que viene aquí. Efectivamente, faltaría ponerle las tablitas que van aquí a continuación, que las vamos a poner ahora mismo. Corto para prepararme el material y vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya tengo aquí la piececita de madera para hacer el marco, digamos, del enrejado. Bien, vamos a marcar, siempre vamos a dejar un poquito más porque luego irá otra tabla aquí. Entonces, en el longitudinal vamos a dejar un poco más largo para luego lijarlo o cortarlo. Vamos a dejar tanto aquí. Voy a cortarla. Vamos a cortar otra, que es la que viene en el otro lado, más o menos. Más o menos por aquí. Ahí está. Aquí tenemos las dos piezas que van a ir pegadas en estos laterales. Y en esta ocasión vamos a utilizar cola blanca. Vamos a pegar la siguiente. Más o menos por ahí. Y ahora ponemos a ras de uno de estos y marcamos con el lápiz
en el otro extremo. A ver, que tengo tantas herramientas por aquí al lado que no estorba para mover. Bien, vamos a cortar. Vamos a ver si nos toca lijar o no nos toca lijar. Nos toca lijar un poquito, pero nada. Vamos a comprobar. Si la meto recta, quizá. Sí, está bien. Hay que lijar otro poquito más. Vamos a volver a probar. Bueno, pues podría valer. Así que vamos a aplicar pegamento. Vamos a aplicarlo mejor aquí. Y vamos a proceder a introducir este marquito. Ahí está. Vamos a aplicar un poquito de fuerza hacia adentro. Limpiamos el sobrante. Las partes. Bien, y mientras se va secando, pues vamos a tomar la medida del siguiente lado. Igual que antes, ponemos justo ahí donde hace esquina y marcamos en este otro lado. Vamos a proceder a cortar. Comprobamos y lijamos un pelín. Este está todavía más ajustado que el anterior. Un poquito por aquí y un poquito por acá para quitarle la rebaba. Vamos a ver si con este poquito nos es suficiente.
efectivamente nos valdría. Bien, vamos a pegarlo. Aplicamos presión y también sobre la superficie plana para que quede perfectamente ajustado a las otras maderitas. Bien, pues vamos a dejarlo secar. También, una vez que esté seco, lijaré un poquito los bordes que sobresalen y procederemos a situarlo en su lugar correspondiente en la cubierta del barco. Venga, cuando se seque, volvemos. Mira, chicos, pues ya tengo la rejilla totalmente lista para montar en la cubierta del barco. Ya la he lijado por los laterales, por todos los lados. Así que vamos a proceder a pegarlo. Simplemente hay que fijarse cuál sería la mitad de la cubierta, en este caso es esta tablita, y entonces tendríamos que colocarlo más o menos a la mitad. La rejilla, el enrejillado a la mitad de esta pieza, que sería más o menos ahí. Y luego nos ayudaríamos para ponerla totalmente recta de las tablas de la cubierta, ¿vale? Del calafateado. Así que, sin entretenernos más, vamos a utilizar cola blanca. Vamos a aplicárselo en los bordes de la madera del nogal. Perdón, porque no sé si lo estáis viendo. Lo he subido demasiado. Vale. He aplicado cola blanca aquí en los bordes. Perfecto. Ahí tenemos el pegamento. Y ahora, como hemos comentado antes, nos guiamos de esta raya, que es la mitad, y más o menos la mitad sería ahí. Nos ayudamos también, como he comentado antes, de las rayas del calafateado, ¿vale? De las tablitas que componen el calafateado. Y ya está. Vamos a aplicar un poquito de presión. Mientras, con la ayuda de una tablita o con lo que sea, limpiamos el sobrante. Y nada más, amigos, voy a preparar
Las siguientes, todas las que lleva la cubierta, todos enrejillados, y cuando esté ya todo listo, volvemos para ver cómo ha quedado el resultado final. Chao. Bueno, y aquí podéis ver cómo ya están colocados los enrejillados. Quedan muy bonitas. Ya las cubiertas van teniendo otro toque, ¿verdad? Bueno, y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente, donde vamos a poner en esos dos huequecitos que veis en la cubierta donde se aprecian al fondo los LED, vamos a poner unas escaleras aquí y aquí. Hasta entonces, amigos. Good.